Hola, hola, una vez más entre hermanas. Hola, Dios le bendiga. Hola, Dilma. Hola, Michelle. Una vez más aquí, ¿verdad? En nuestro tema. De las María. Así Como que, anteriormente, ¿verdad? La hermana Daisy Dalma ya habíamos, ya desde hace tres podcasts, ¿verdad? Estamos hablando de las Marías y como decimos, ¿verdad? Y el dicho del pueblo de las mil y una María, pues mire, hay unas cuantas Marías en la Biblia, pero no todas las Marías, ¿verdad? Aparecen. Y pues lo que estamos estudiando, pues estamos estudiando qué hicieron ellas dentro de ese ministerio, ¿verdad? De Jesús, que como vemos, y también la mujer tenía parte dentro de todo esto, y claro. lo vemos así, ¿verdad? Que no era una cosa grande de decir como la llevaban los varones, pero sí también la mujer tenía parte. Sí, Dilma, y aparte de eso, ¿verdad? Vemos que están dentro de lo que es la escritura que muchas veces leemos y no nos fijamos, como que no escudriñamos esa palabra, porque cuando se nos tocó el tema, yo me empecé a fijar y esta primera que tú ya mismo vas a tocar el tema, yo dije, oh, wow, nunca me había fijado en ella y la he leído, pero la he leído como de corrido. Así que esa es la importancia de escudriñar, de entrar más en la palabra, de poder conocer a los A los personajes. personajes, ¿verdad? De no solamente Jesús, sino toda aquella persona que aparezca en Buscar nombre, la buscar información. información, porque pues, hay diferentes herramientas que nos da, ¿verdad? Claro, y en esta época más. El detalle de cada de esas personas. Eso es Y hoy así. vamos a comenzar pues, con María, la esposa de Cleofa y madre de Santiago. En la identificación en el Nuevo Testamento nos dice, en los evangelios menciona a una mujer llamada María, asociada a Cleofa y a Santiago, y las referencias son breves pero consistentes. Ujú. En Juan 19:25 vamos a encontrar que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. Ujú. Y como vemos, aquí hay no una sola María, Hay aquí varias, hay hay 4. 4 María, ¿verdad? A lo mejor es que será el nombre más común en ese tiempo, ¿verdad? Por lo visto. Y hoy en Y, día también. y Se ya no se escucha. escucha tanto los María, ¿verdad? Bueno, Pero pero hubo un sí tiempo cuando, por lo menos cuando uno se criaba, eso eran los la nombres mayoría era María. más grandes, más exacto. Este es el único texto que nombra explícitamente como esposa de Cleofa. En Marcos 15:40 nos dice María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Ujú. También vemos que Mateo 27:56 dice que María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Mira dónde o sea, la identificaban en varias historias, como esposa, como madre, Madre. y es increíble, o sea, uno lee y no le pone la Sí, la, importancia a eso para verificar, ¿y quién es María, la esposa de Cleofa? ¿Y quién es ¿qué María, la madre hacía de ella, verdad? Santiago? ¿Qué hacía ella? ¿Verdad? Buscando, no es que se encuentre mucha información, pero sí nos deja ver que era parte de la historia de nuestro Señor. Si vemos que es otra mujer que junto a María, la madre de Jesús, Estaban ahí estaban y ahí. eran creyentes y Podemos eran ver que participantes. en ese momento de la crucifixión ella fue un apoyo para Ujú. María, la madre de Jesús, ¿verdad? Como Claro. amiga, asumimos pues, una amiga, que a veces son muchas amigas del mismo nombre, y vemos aquí, ¿verdad? Que dentro de todo ese panorama, ella estaba ahí con Ella ella. estaba ahí. Presencia en la crucifixión, como dijo Dilma, y resurrección. Dice que María de Cleofa, ¿verdad? Porque así es como le conocen, aparece en los relatos más importantes. Uno de ellos era la crucifixión. Dice en Juan 19:25, la coloca junto a la cruz, una posición cercana y significativa, porque ahí no estaba todo el Ahí no mundo, está. estaban los más allegados. En la sepultura y resurrección, en Mateo 27:61 y Marcos 15:47, menciona a María, madre de José, observando dónde se colocó el cuerpo de Jesús. Esto coincide con la misma figura. ¿Sabes? Que ella estaba también ahí. Estaba envuelta en las que fueron a, lo más seguro, a limpiar el cuerpo. Ella también estuvo ahí, fue mencionada. Así que mira la importancia de que esta mujer, aparte
de ser amiga de María, estaba siendo parte de la historia de nuestro Salvador. Era íntima, era cercana. Era cercana y le servía. Exacto. María, esposa de Cleofas, según las fuentes bíblicas, es una de las mujeres que acompañaron a Jesús, como decía Michelle ahora mismo. Fidelidad. Estuvo presente en la crucifixión, como ya vimos. Es la madre de Santiago el Menor y de José. Probablemente es la misma María mencionada en Mateo y Marcos, como leímos anteriormente, exacto, ¿verdad? Su esposo Cleofa aparece también en Lucas como discípulo. Que le servía también. Vemos cuán cercana al conocimiento de, ¿verdad?, de evangelización del Señor era ella, porque su esposo estaba era un seguidor del Señor, ¿verdad? Y la Biblia no define su parentesco con Jesús. No lo dice. Por eso es que nosotros pues decimos, asumimos, creemos, ¿verdad? Porque no lo dice la palabra. Sé que dicen que es la tía de Jesús, pues no. Menciona una hermana de María, pero no dice que María. Y aquí tenemos un montón de María. Tenemos un montón de María. Porque aquí tenemos la otra. Tenemos a María, madre de Juan Marcos. Aquí tenemos otra María que también a lo mejor la hemos pasado desapercibido. La hemos leído, pero no le hemos puesto la importancia. Así que la única referencia directa a ella aparece en Hechos 12:12, donde nos dice: llegó a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí ya vemos la presencia de María, la madre de Marcos, ¿verdad? Que estaba reunida en la casa con los discípulos. Dice que este versículo establece 3 datos firmes. Una, se llamaba María. 2, era madre de Juan Marcos, autor tradicional del Evangelio de Marcos. Vemos que cuán cerca, ¿verdad?, era Juan, era esta otra María. Esta otra María. Su casa era punto de reunión para los primeros cristianos en Jerusalén, porque ya este versículo nos deja ver que allí había una reunión. Las reuniones una reunión. Exacto. Su casa como centro de actividad cristiana, pues mire, el contexto de Hechos 12 muestra que la casa de María era lo suficientemente grande para albergar a un grupo numeroso. Volvemos, ¿verdad? Especulamos, ¿verdad? Especulamos que era por ser un sitio donde había un grupo, era un sitio grande. Esto sugiere que María era una mujer con recursos económicos y con una posición social que permitía ofrecer su hogar como espacio comunitario. Es importante, ¿verdad? Ver personas que sí tenían la comodidad o tenían y dejaron todo para permitir que el evangelio se expandiera, ¿verdad? Y María, la madre de Marcos, fue una. Ella permitió hacer su casa la casa de oración, la casa de reunión. Tenemos que recordar que en los tiempos de Jesús no había un templo como tal. Como nosotros ahora, ¿verdad? Ese en las cuevas, en los montes, en donde él entendía que necesitaba llevar la palabra, a él lo hacía ahí. Y así vemos que en las casas se utilizaba mucho para esto, con fines de llevar el evangelio. Para que tú veas, Dilma, eso nos deja ver, aquí pensando mientras hablaba, que eso que estás hablando es bien importante, porque siempre buscamos que la iglesia sea donde nos congregamos, donde cantamos, donde oramos, donde hablamos de Dios. No, su casa tiene que ser ese lugar también. Su trabajo tiene que ser ese lugar también. Y tenemos que entender que la iglesia no es las 4 paredes. O sea, el cristiano tiene que ya tener en su mente que la iglesia somos nosotros. Es correcto, eso es el templo. Y la iglesia está en donde estemos nosotros. Lo que le llaman iglesia es el templo, donde nos reunimos 2 o 3 veces en la semana, ¿verdad? Exacto. Ahí a adorar. Pero eso mismo que se hace en ese templo, en ese espacio, se puede hacer en cualquier sitio, porque la iglesia somos nosotros. No, y la palabra misma lo dice, que donde hay 2 o 3 o más orando, allí estaré yo. Así que esa es la verdadera iglesia. Miren, otra cosa es la relación con Pedro y la comunidad apostólica, ¿verdad? Vemos a María envuelta en eso. Dice que en Hechos 12:13, Pedro escapa milagrosamente de la prisión. Esa es la historia donde él escapa milagrosamente de la prisión, ¿verdad? Porque el Señor le abre las puertas a través de sus ángeles. Y va directamente ¿a dónde? A la casa de María. Y la María que habla es la María, la mamá de Marcos. Él va y detiene allí, ¿verdad? Y va en ese refugio porque él sabe que sus otros hermanos en la fe están en este lugar.
Esto indica, la casa era el lugar conocido por los líderes cristianos. María era una figura respetada dentro de la comunidad en Jerusalén. Eso nos deja ver mucho sobre ella. Sí. Conexión con Bernabé y Pablo era indirecta. Aunque la Biblia no lo dice explícitamente, otro texto permite una relación familiar. En Colosenses 4:10 afirma que Marcos era primo de Bernabé. Lo vemos. Si Marcos es hijo de María, entonces María sería pariente de Bernabé. No sabemos, ¿verdad? No sabemos si era la hermana del papá o la esposa del hermano del papá. Lo que conocemos como tía política. Exacto. Porque si nos dice que Marcos y Bernabé eran primos, pues entonces ella tiene que ser. No, y en esta cultura, si tú estabas en el núcleo familiar, fueras tía política o no, ya tú eras parte del núcleo familiar. Eso era así. Esto ayuda a explicar por qué Marcos acompañó a Bernabé y a Pablo en sus viajes. Eso lo podemos encontrar en Hechos 12, 25, 13, 5. Entonces dice que María, madre de Juan Marcos, según la Biblia, ¿verdad? Era una mujer cristiana de Jerusalén. Su casa era un centro de reunión para los primeros creyentes, lo podemos ver ahí. Tenía suficiente estatus social para ofrecer la hospitalidad a la comunidad. Pedro acudió a su casa tras escapar de la prisión, eso es otra de las cosas que vimos. Es madre de Juan Marcos, compañero de Pablo, Bernabé y Pedro, y es una figura importante en la iglesia primitiva, aunque mencionada solamente una vez, pero suficiente como para tener toda esta información. Y ahora vamos para otra para María. La última María aquí. La última María del día de hoy, ¿verdad? Es María de Roma. Y dice aquí que única mención en la Biblia de María de Roma aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, en Romanos 16:6. Asumo yo que por eso le dicen María de Roma, ¿verdad? Porque está en Romano, en el libro de Romanos, ¿verdad? Dice, saluda a María, la cual ha trabajado mucho por vosotros. Este versículo es la única fuente bíblica directa sobre ella. Ya vemos aquí, ¿verdad? Otra María que ha trabajado mucho por nosotros. No, y que es de Roma, realmente. Era de la iglesia de Roma, ¿verdad? Ya vemos aquí que la iglesia ya se estaba expandiendo. Y había María por todos lados ayudando. Hay una María también allá. A que el evangelio fuese, ¿verdad? Creciendo. Eso es así. Y en el contexto de la carta a los romanos, Pablo escribe Romanos desde Corinto y envía saludos a varios miembros de la comunidad en aquel tiempo, ¿verdad? Cristiana en Roma. Entre ellos menciona a María, destacando su trabajo intenso en favor de los creyentes. Es que vimos a esta María que Pablo le era importante mencionarla en sus cartas, porque parece que estaba haciendo una ardua labor dentro del ministerio. Esto permite deducir, era parte de la iglesia de Roma, era mujer conocida y respetada por su servicio, su labor era lo suficientemente notable para que Pablo la mencionara por su nombre. Vemos aquí, ¿verdad? Vemos, decimos que vemos el trabajo, ¿verdad? La presencia de la mujer dentro de el crecimiento y expansión del evangelio. Dice que qué tipo de trabajo hacía esta mujer. Mira, el texto no especifica la naturaleza, ¿verdad?, de su servicio, pero el verbo griego usado por Pablo es copiao. Así es como se dice, copiao. Significa trabajar arduamente, esforzarse hasta el cansancio, fatigarse en servicio. Esto indica que María era una colaboradora activa en la comunidad cristiana posiblemente, ¿verdad? Lo vemos ahí, que era una mujer que estaba dando la milla extra por el evangelio. Tenía hospitalidad, asistencia a los necesitados, apoyo logístico, organización de reuniones, enseñanzas informales y ayuda a los misioneros, lo más seguro. Esto es como ahora mismo llevar los misioneros que van a otros países, ¿verdad? Donde tienen una religión que no es el cristianismo y personas de esas comunidades de esos países que ya han conocido de la palabra ayudan para que estos misioneros puedan venir y se puedan pues quedar en el sitio, le ayudan, le dan casa, le dan comida. Esto es más o menos lo que estaban haciendo estas mujeres, ayudando
a que estos discípulos de Jesús pudiesen tener lo que necesitaran para ellos poder llevar la palabra, Claro, que es eso lo es que así. vemos así. Lo vemos de esa manera porque las mujeres en ese tiempo, ¿verdad? Pues, les gustaba dar servicio, como tú lo estás mencionando, y poder hacer sentir cómodos a los misioneros que pasaban, como lo era Pablo, como lo era Pedro y los demás. Sí. En resumen final, pues María de Roma, según la Biblia, es una mujer cristiana de la Iglesia de Roma, mencionada solo en Romanos 16:6. Pablo la reconoce por su trabajo arduo en favor de los creyentes. Es una figura respetada dentro de la comunidad. No se ofrece más información sobre su vida, familia o ministerio. Eso es así, pero Entendemos que la conocían, la porque conocí. cuando él decía, salúdame a María, Claro. era porque todo el que estaba allí conocía a María. Y Ujú. sabía, ¿verdad?, de que ella estaba trabajando por el bien Del de llevar evangelio el y del evangelio. ministerio, donde Pablo, ¿verdad? Llevó la semilla y lo más seguro ella allí se quedó dentro de esa iglesia sirviendo. ¿Qué nos demuestra esto, hermanos? Que volvemos a lo mismo. Hay Marías dentro de la Biblia que hicieron su trabajo, fueron parte, ¿verdad?, del plan de Dios para el evangelio se pudiera multiplicando. Pero volvemos a lo mismo, solamente es Jesucristo, a través de Jesucristo es que recibimos la salvación, no ninguna María. Lamentablemente, María no es el instrumento que Dios usó para la salvación de nosotros, solamente Jesús. Eso es así. Así que sería todo por nuestra parte en el día de hoy. Así que esperamos que nos continúen viendo, denle like, compártalo y recuerden que estamos en otras plataformas, síganos, estamos en YouTube, estamos en Facebook, Instagram. en Instagram. Así que cuando entren a YouTube, denle a la campanita para que cada vez que se suba un episodio nuevo, ustedes puedan saber de que ya pueden ver otro episodio. Y recuerden que estamos en la Iglesia Sin Paredes, Iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas, en el pueblo de Salinas, en Puerto Rico, que nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana en el culto. Pero tenemos otras reuniones en la semana que son martes tenemos los grupos dinámicos, otros martes tenemos culto en la calle, ¿verdad? Afuera en la calle. Los jueves tenemos el ciclo de oración y los viernes tenemos formación familiar. Que ahí se forma, ahí para todos en la casa, para los niños pequeños, para los jóvenes, para las damas y para los caballeros, tienen cada uno su estudio individual, que la familia se va formando, ¿verdad? Eso es así. Así que no hay excusa. Hay de todo. Hay de todo un poquito y para todo el gusto. Y los esperamos. Y los esperamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.